Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En este tema vamos a hablar de la ecografía biliar, para la patología biliar, fundamentalmente para la colecistitis. Bien, la ecografía biliar es más compleja. Es una destreza de una mayor complejidad que lo que hemos visto anteriormente. Y además requiere que el paciente esté en ayunas, es un poco más complejo de realizar. ¿Dónde está la vesícula biliar? En la mayor parte de pacientes está localizada a 7 centímetros de la apófisis sifoides, en lo que Christian Fox llama el signo de 7X, en este caso para evaluar la posibilidad de una colecistitis. Bien, ¿por qué es importante ver la vesícula biliar por encima de las costillas en este caso? Acordaos que el hígado es un órgano intratorácico. Las costillas vienen a proteger el hígado de traumatismos. Por eso vamos a ver la vesícula, la vamos a encontrar mirando a través de las costillas. Bien, verlo a través de las costillas tiene un beneficio, que es que el paciente, si le duele la vesícula, no le vamos a producir dolor inmediatamente al inicio de nuestra exploración, y eso va a facilitar que colabore con nosotros para hacer un examen completo. Bien, el diagnóstico de la colecistitis es una enfermedad por criterios, igual que el lupus eritematoso sistémico. ¿Qué criterios? En concreto, los que aparecen en las guías de Tokio y en la última actualización, que data de 2018. El diagnóstico de la colecistitis nunca es radiográfico, por eso pedir una ecografía abdominal para descartarlo es un error. Existen parámetros clínicos, parámetros bioquímicos y parámetros ecográficos que lo definen. Siempre tiene que existir un dolor, ya sea el signo de Murphy o simplemente dolor o molestia a la palpación de hipocondrio derecho. Debe existir una inflamación sistémica, no puede haber una colecistitis sin fiebre o PCR elevada o leucocitosis. Y desde luego tenemos que encontrar una imagen ecográfica sugestiva. Para eso, lo que vamos a llamar imagen ecográfica sugestiva es alguna de estas, o bien que la pared tenga un grosor elevado, más de 5 milímetros, que el diámetro corto del eje corto de la vesícula sea mayor a 4 centímetros, que tengamos Murphy ecográfico, que ya veremos qué es, que exista gas en el interior de la vesícula, que haya líquido pericolecístico, que haya líquido alrededor de la vesícula, o que tengamos barro o litiasis en la vesícula, sobre todo litiasis impactada en el cuello de la vesícula. Para que la colecistitis ocurra, se requiere una éstasis biliar, y esa éstasis biliar se demuestra con el barro o con una litiasis. La colecistitis alitiásica es un hallazgo muy exótico, propio de unidades de grandes quemados o pacientes en situación crítica. Realmente la colecistitis que vamos a encontrar nosotros es una colecistitis prácticamente exclusivamente litiásica. Luego tenemos que ver esa litiasis para poder hablar de colecistitis. Si no, el diagnóstico es un poco más complejo. Bien, ¿qué es la pared, el grosor de la pared? La pared tenemos que medirla en el aspecto de la vesícula que está en relación con el hígado. La pared que está en relación con las asas intestinales a veces se desdibuja y no la vemos tan nítidamente. Aquí tenemos dos ejemplos de una pared fina y una pared más engrosada. La medición tiene que hacerse de eco a eco en la pared, y si es por encima de 5 milímetros la consideraremos patológica. El diámetro corto de la vesícula es, si tenemos una vesícula, tenemos el diámetro largo y el diámetro corto. Tiene que ser inferior a 4 centímetros, ¿vale? Si es superior a 4 centímetros, la vesícula diremos que está dilatada, ¿de acuerdo? El Murphy ecográfico, a diferencia del Murphy en el examen físico, que depende del ciclo inspiratorio, nosotros somos capaces de ver la vesícula, la encontramos y apretamos sobre ella. Si apretamos sobre la vesícula biliar y el paciente le duele, hay pacientes que no pueden comunicarse y pueden hacer una mueca de dolor, eso es igualmente válido que el Murphy en el examen físico, en el que depende de que el paciente se le corta la respiración,
cuando inspira y nosotros tocamos esa vesícula inflamada. El gas dentro de la vesícula lo vamos a ver como una reverberación fruto de la interfase entre el aire y la bilis. En este caso veis cómo en esta vesícula el gas produce una reverberación y se ve esa imagen reverberada de las diferentes líneas de esa interfase del gas con la bilis. Es raro, el gas es un hallazgo prácticamente tardío. Esto ocurre en la colecistitis por determinados gérmenes, o es más en diabéticos, es más fácil la colecistitis enfisematosa, pero normalmente es más habitual encontrar los otros signos. No obstante, el gas en la vesícula no es normal, es algo que es claramente patológico. El líquido pericolecístico es líquido que se dispone alrededor de la vesícula y crea una imagen como de doble pared, como si se despegara la pared del parénquima hepático. Aquí lo veis bien, el grosor de la pared es aumentado evidentemente, y esta zona, esta lámina anecogénica, es líquido que está entre la pared entre la pared y el hígado. Es líquido pericolecístico. Bien. El barro o la litiasis en el cuello es esa guinda que hace falta para hablar de éstasis biliar en la mayor parte de situaciones. Es decir, para hablar de colecistitis, la colecistitis litiásica es la que nos vamos a encontrar mayoritariamente. Tiene que demostrarse esa litiasis o esa microlitiasis en forma de barro. Aquí tenéis una vesícula que está llena de un contenido hetero hiperecogénico, y en algún caso hay algún punteado más hiperecogénico que puede ser microlitiasis o barro biliar. En este vídeo tenemos el barro biliar que está distribuido de una forma, es más denso que la bilis y tiende a estar en posición más caudal, más inferior. Veis como hay una especie de nivel, no hidroaéreo en este caso, hay un nivel líquido, litiasis y barro. Y la litiasis la podemos ver también. Aquí veis una litiasis que está en el cuello de la vesícula. Es una litiasis, es una imagen hiperecogénica y deja una sombra acústica, porque el material de la litiasis es metálico, es cálcico y deja refleja todo el ultrasonido y prácticamente no pasa nada a través de él y deja esa sombra. La litiasis podemos comprobar si es móvil o no es móvil. Podemos modificar el decúbito, podemos poner el decúbito lateral o en otras posiciones y explorar si la litiasis se mueve. La litiasis que no se mueve es una litiasis que puede estar enclavada y debe hacernos sospechar que existe ese éstasis biliar. Bien, para hablar de colecistitis tenemos que reunir una serie de criterios. Tenéis aplicaciones, hay apps para cualquiera de los sistemas habituales de smartphone donde podéis encontrar una calculadora de criterios de colecistitis según las guías de Tokio. Y ahí podemos hablar de colecistitis descartada, colecistitis probable o colecistitis definitiva si se cumple alguno de todos los sets de criterios que son A, B y C, que ya lo veréis en las aplicaciones. Es una forma mucho más sistemática de acercarnos al diagnóstico de la colecistitis. Las imágenes que hemos visto a veces pueden representar a situaciones patológicas o no, que no tienen por qué ver con la colecistitis. El líquido pericolecístico puede ocurrir en el cor pulmonale o en la ascitis por una hepatopatía crónica. La litiasis biliar es un hallazgo muy frecuente. Y también el engrosamiento de la pared en personas que tengan colelitiasis crónica. Eso no quiere decir que tengan colecistitis. Tendrán colecistitis si y solo si la aplicamos en un contexto clínico adecuado, con una bioquímica que nos sugiera un proceso inflamatorio sistémico. De ahí el que es muy importante aplicar criterios de evaluación de esta enfermedad. También el hecho de que haya cosas que son casi necesarias para que exista la litiasis, como puede ser la litiasis biliar o el barro biliar. Si no encontramos ni litiasis ni barro biliar, ni el paciente tiene dolor al explorar la vesícula, es harto improbable que tenga una colecistitis. La ausencia de estos dos signos tiene un valor predictivo negativo cercano al 95% para colecistitis aguda.
Vamos a hablar algo del colédoco. El colédoco discurre prácticamente posado en la vena porta. Luego, si queremos ver el colédoco, la mejor forma de verlo es en un corte transversal del abdomen superior en el que veamos la porta representada en su eje longitudinal y por encima debe quedar una estructura tubular de diámetro prácticamente imperceptible, porque el colédoco normal puede estar entre 1 y 3 milímetros de diámetro, y además es una estructura que no tiene flujo, no debería de demostrar flujo interrogándola con Doppler color. Para verlo tendremos que poner el transductor convexo en sentido transversal y dirigirnos siguiendo el recorrido de la vena porta. Aquí veis un clip de vídeo en el que vamos a encontrar la vena porta en el hilio hepático. Ahí tenemos la vena cava con las suprahepáticas, bajamos un poquito más y empezamos a ver la vena porta, que está en sentido transversal, con una imagen tubular que está apoyada sobre su superficie, que es el colédoco. Aquí lo vemos en una imagen estática. La vena porta discurre de lado a lado del hígado y por encima tiene un tubo que no debe demostrar flujo y que el diámetro es muy pequeño y que es el colédoco. Bien, y en esa zona también discurre la arteria hepática, ¿vale? Y a veces puede ser difícil diferenciarlas, pero no nos vamos a equivocar porque el colédoco dilatado tiene que tener un diámetro prácticamente igual a la vena porta. La vena porta normal mide menos de 1,2 centímetros y el colédoco dilatado mide más de 1 centímetro. Luego, si vemos dos estructuras tubulares prácticamente gemelas, como en un cañón de escopeta, eso quiere decir que el colédoco está dilatado. A veces se puede ver esa causa de su dilatación, se puede ver una piedra en el trayecto y otras veces puede ser algo que ocurra en la cabeza del páncreas y no podamos adquirir esa imagen. Nuevamente, esto quiere decir que el colédoco está dilatado, pero para hablar de colangitis existen también criterios diagnósticos, también establecidos en las guías de Tokio actualizadas en 2008 y que en la APP de las Tokyo Guidelines los podéis encontrar. Hasta aquí todo lo que vamos a ver de ecografía biliar. Encontrar una litiasis biliar, que puede ser algo reconfortante a nivel de explicar patologías del paciente fuera de lo que es la colecistitis, tiene poca rentabilidad. El cólico biliar es un diagnóstico clínico. Demostrar la colecistitis puede venir a reforzar un poquito nuestra hipótesis, pero el cólico biliar es algo que vamos a diagnosticar generalmente con la clínica y demostrar una colelitiasis puede aumentar esa probabilidad post-test que ya nos hemos hecho con la clínica, pero no hay un cambio muy dramático a menos de que no lo encontremos en un cólico biliar. Lo habitualmente útil de demostrar una litiasis biliar es en el contexto nuevamente de la colecistitis.